A las 7:52 acaba de cambiar el reloj y ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Conste que le pidieron disculpas, profe. ¿Quién? Sí, con El eso profesor ganamos le pidió bastante. disculpas a los estudiantes. Ah, Ya con eso estudiaron. el, el doctor Rogelio Moreno, quien en ocasiones anteriores nos ha acompañado un poco para desde su óptica profesional darnos algunas interesantes e importantes explicaciones de la conducta humana, que es lo que estudia el doctor Rogelio Moreno. Bienvenido, buenos días. El micrófono. Doctor. Buenos días, gracias Ahora por la sí. oportunidad de conversar con ustedes. Siempre temas interesantes y vigentes, pertinentes para todos. Doctor Moreno, eh, lo que hemos estado viendo o experimentando los panameños, quisiera primero un análisis colectivo para después tal vez hablar de individualidades. Lo que hemos estado experimentando como sociedad en las últimas 3 semanas los panameños, y ¿cómo lo analiza un científico del estudio del comportamiento humano? O sea, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha estado pasando esto? ¿O qué ha estado pasando? Bien, los seres vivos en general tenemos capacidad de reacción ante situaciones adversas. Podemos huir de ellas, congelarnos o enfrentarlas. Eh, los panameños hemos sido demasiado pasivos, porque creo que no hemos captado como sociedad la gravedad de todos los eventos que se han venido dando a lo largo de varios años y de varios gobiernos. Esta situación que vemos actualmente es una situación de hartazgo, en donde finalmente se disparó el sistema este de defensa, y estamos todos reaccionando con capacidad de lucha finalmente ante una situación que era insostenible hace muchísimo tiempo, pero ya colmó el entendimiento de la sociedad en estos momentos. Así que es una respuesta muy congruente a lo que nos venía ocurriendo. Lástima que como sociedad no las detectamos antes, y eso que otras naciones nos las van diciendo, otros artículos de otros países nos los vienen advirtiendo, pero como nacionales no captamos la gravedad de lo que vivimos, finalmente lo hicimos. Es decir, por lo que estoy entendiendo, que como pudo haber sido el contrato, pudo haber sido cualquier otro tema que en algún momento iba a hacer que esto estallara. Absolutamente así es. Muchísimas banderas rojas, muchísimas señales de alerta respecto a corrupción, ineptitud, ineficacia, Estado fallido, cosas que no funcionan, muchísimas señales a lo largo de décadas, gobiernos y años, y no supimos a tiempo abordarlas. Doctor, evidentemente esta situación que tiene el país en crisis lleva también al desarrollo, como pasó en la pandemia, de ansiedades, de malestares y también de otras afecciones que puedan surgir en la población de cara a la situación que se vive, porque hay gente que en estos momentos no está pudiendo obtener ingresos para mantenerse y el tema económico siempre afecta mucho la cabeza. ¿Cómo se puede comparar en temas de afecciones a la población la actual crisis que se ha generado por estas manifestaciones con aquellos factores que surgían en las cuarentenas de la pandemia, ¿no? Interesante la pregunta, me permite hacer un par de aclaraciones también pertinentes. En la pandemia, la raza humana se enfrentó a un enemigo que era el virus, un enemigo común. Cuando me entrevistaban y conversábamos, ciertamente conversábamos de las ansiedades que generaba la misma pandemia, las restricciones sobre la pandemia y las partes económicas, que son las que más estamos viendo hoy en día, ya en el periodo post-pandemia. La respuesta a la pandemia tuvo que haber sido y fue en buena parte la cooperación entre los seres humanos. Ante esa ansiedad que se mal nos generó y todos los problemas que a continuación vinieron, es la cooperación entre los seres humanos la que realmente mitiga, sosiega nuestras ansiedades y nuestros temores. En este caso, la ansiedad es generada por nosotros mismos, por individuos de dentro de nuestra misma sociedad que no hemos sabido abordar con prontitud, con énfasis, eh, con contundencia porque las personas ineptas y corruptas
que no saben qué están haciendo, desestabilizan todo un sistema de vida y nos generan entonces ansiedad y temores, que es lo que estamos atravesando. La solución vuelve a ser la misma. Tenemos que juntos cooperar, saber que estamos en este estado de tensión, admitirlo, entender cuál es la causa y juntos ir y abordar la causa. Pero hay un Así que en este punto, caso, dentro de la misma sociedad. claro, pero hay un punto que usted menciona y tiene que ver con la incapacidad e ineficacia de este gobierno, que ha quedado demostrado con su actuar, con la falta de comunicación, con la falta de políticas públicas. Eso es un claro hecho. Pero yo le pregunto, desde el lado, dentro del departamento de posibilidades, no estoy diciendo que vaya a ser una realidad, es, ¿qué le recomendaría usted al señor presidente en estos momentos si hablamos de lanzar un mensaje, proyectar un mensaje? Porque lo que hemos visto es un ausentismo por parte del Ejecutivo a la hora de dar respuestas para con los ciudadanos. ¿Qué le recomendaría usted al presidente? La respuesta es bien clara. Al señor presidente no se le puede recomendar nada. Esta es mi postura. Desde el inicio tuvimos que saber con quién estábamos lidiando. Ese es cuando yo converso sobre corrupción y descifrar la mente del corrupto, es saber que del otro lado hay una mente con la que no voy a poder cooperar, ya sea porque me quiere manipular, porque no entiende las cosas, y en el caso del señor presidente, porque tiene un extraño ausentismo, aún no me lo explico, no sé a qué se debe, pero ciertamente todos estos años han salido muchísimos artículos de opinión, entrevistas que le recomiendan un sinnúmero de cosas al señor presidente y a todo su equipo y no hacen nada. Lo que tenemos que descifrar la sociedad es justamente eso. Hace rato tuvimos que habernos dado cuenta que estamos lidiando con gente con la que no se va a colaborar, que no nos escuchan, con la que no se establece un diálogo sincero y que se ejecute, no una mesa de negociación de esas eternas que no llevan a nada y que son abstractas. Tendríamos que haber descifrado que a este señor presidente y a su gabinete no se les puede decir nada, porque no van a hacer nada en coordinación con una sociedad que clama por una dirección. Ahora, hay un elemento que a mí me inquieta, me incomoda, entendiendo claramente que, claro, yo pertenezco a una generación distinta a la que actualmente ha salido a manifestarse. Y es el individuo que no logra detectar a tiempo, por ejemplo, la pregunta que hace Gonzalo, si el gobierno que tienes, sea cual sea el gobierno, podemos sacar los nombres, podemos quitar el nombre, quítale el nombre de Cortizo, sea cual sea el gobierno, cuando como tú como individuo, cuando logras detectar que el gobierno te está reaccionando, te está funcionando o no te está reaccionando y no te está funcionando, y cuál debe ser tu rol, por un lado. Por otro lado, cuando logras detectar o si puedes lograr detectar cuando un dirigente político, gremial, sindical, dirigente de cualquier tipo, de igual manera también te está tratando de manipular, te está tratando de llevar en un camino donde no necesariamente es el correcto. O sea, ¿cómo logras como individuo, yo quiero saber cuál es mi propia respuesta, pero cómo logras como individuo detectar esas alarmas o esas alertas? Excelente, sí. Antes de ir a la pregunta, voy a completar un momentito nada más la que me hizo Gonzalo anteriormente sobre qué se le dice al presidente. Cuando no se le puede decir nada, que es lo que estoy proponiendo, lo que hay que decir es justamente lo que estamos haciendo, una manifestación masiva. El tamaño de la reacción y de la bulla tiene que ser tal hasta que sí me escuche, porque cualquier cosa que le quiera decir para que entienda no la va a entender. Así que tengo que entonces manifestarme. Eso es lo que justamente está pasando. Ahora la pregunta que me hace el profesor Cabrera, muy buena. Aprender a descifrar otras mentes es un asunto que aprendemos desde pequeños, a entender las intenciones, los argumentos de los demás es un asunto que se entrena. Y esa es una de las herencias que yo entiendo que desafortunadamente nos ocurrió cuando tuvimos los gobiernos militares desde Torrijos en adelante, en donde por un par de generaciones la mentalidad del panameño quedó anestesiada ante el quehacer político. Y eran pocas personas las que se involucraban y entendían qué estaba pasando, y pocos los que estaban dispuestos todavía hoy en día a realmente involucrarse y entender. Es un ejercicio de reflexión y esfuerzo. Y es ahora que estamos despertando. Así que es un asunto de entrenamiento. Usted y ¿Sabes? su equipo de Doctor personas Moreno, son sabe muy que por buenos. eso
Doctor, ¿sabe que por eso yo no creo en esa consigna de los educadores de que el educador luchando también está educando? No hay mejor trinchera de formación, no solamente de educación, que el salón de clases. Porque es que 100%. eso que escuchamos hace un momento, es que el medio ambiente, la conservación, es en el salón de clases donde logras eso. No en la calle desde el punto de vista del educador, cuidado. De otros grupos de la sociedad, por supuesto que sí, en la calle. Pero la principal y mejor herramienta de lucha y de cambios en una sociedad, el educador la tiene en el salón de clase, no fuera del salón de clase. Sí, y de hecho en la pandemia, si queremos hacer esa unión de situaciones de crisis, los países que menos cerraron sus sistemas educativos fueron los más exitosos y lo van a hacer a las futuras generaciones por la importancia que tiene la educación continua en las aulas de clase, en el conjunto del salón. Ciertamente, profesores y alumnos podemos salir a manifestar en unos momentos, en ciertos Sí, días, claro. cuando todos explotamos, pero dada la situación actual, de hecho les convendría yo creo que mucho más a los educadores explicarles a los estudiantes por qué es momento de esperar a que la Corte Suprema, por ejemplo, se emita y explicar en vivo, en educación, dentro del sistema de clases, dentro del aula de clases y ciertamente ya no estar afuera. Es correcto. Así que la educación es el asunto continuo para despertar a las mentes y que se involucren eh, en el quehacer político, en el quehacer social. Es un asunto de despertar social a través de la educación. Doctor, los niveles de estrés y de ansiedad quizás que están pasando, padeciendo muchos ciudadanos en estos momentos, son los mismos. Se lo pregunto porque está la gente que está en la calle, por ejemplo, la gente de Suntrac, los indígenas, los educadores. Está la otra gente que va a protestar, que hacen la vigilia, los jóvenes, porque están a la espera del fallo de inconstitucionalidad en la Corte. Y está otra gran parte de la sociedad que probablemente está de acuerdo con lo que están reclamando, pero están allí, no salen a cerrar calles, no van a vigilia, pero igual están sumidos en una profunda preocupación. ¿Es la misma preocupación o el mismo estado de ansiedad y cómo manejarlo? Y, ansiedad es cuando, pueda, como decir, un poco educativo, el cerebro sirve para navegar realidades, para manejarlas. Cuando tenemos estados emocionales como la ansiedad, es porque estamos detectando potenciales peligros. De hecho, cuando ya empezamos a pensar que no hay solución ante los peligros, es que nos empezamos a deprimir. Es un asunto de ver la capacidad de resolver o no. Si pienso que puedo resolver algo, pero no sé qué va a pasar, estoy ansioso. Si ya no hay nada que hacer, me deprimo. Estamos ciertamente viviendo momentos de ansiedad que la causa es general para muchos de nosotros, pero también dentro de cada contexto hay grupos sociales, hay individuos que además tienen sus propias preocupaciones. No es lo mismo el que tiene buenos ahorros y está atravesando esta situación y viendo cómo sus ahorros se consumen, eso le preocupa, que aquel que no tiene ahorros. No es lo mismo que aquel que tiene comida que el productor que perdió su alimento. No es lo mismo el que perdió la leche de hoy y no la pudo enviar a las industrias que al que perdió la cosecha y tiene que esperar un nuevo ciclo. Así que las ansiedades también son diferentes, pero también son iguales. Lo cierto es que si nos juntásemos como sociedad, pudiésemos cooperar y encontrar soluciones comunes a todo lo que estamos enfrentando. Hay otra situación de ansiedad que tengo que comentar que está apareciendo en círculos altos de psicología en el mundo, y es la preocupación por el bienestar climático. Eh, Quizás no estamos muy conscientes, pero la perspectiva de acabar con el mundo natural en el que vivimos también nos preocupa muchísimo y creo que en estos momentos es parte de las manifestaciones que estamos viendo. Eh, Así que hay todo tipo de situaciones que nos generan mucha preocupación para una convivencia tranquila eh, y fructífera. Doctor, pero más allá del tema de hablar de la supuesta o de la suposición a nivel macro de lo que debería ser el país, es una realidad. No nos vamos a poner de acuerdo todos. Y la realidad está en las calles. Hay un rechazo frente al modelo extractivista que quiere Panamá o que algunos quieren que se dé en Panamá y otros no. No obstante, la respuesta o el rechazo hacia ese modelo es completamente diferente. Y yo me voy a ir a la parte micro. ¿Qué le recomienda usted a un oyente en este momento que lo está escuchando y dice,
Oiga, yo estoy en contra del contrato minero y estoy en contra de la minería como tal, pero me están afectando los cierres. Cada vez que salgo a trabajar me encuentro con un tranque que afecta mi tranquilidad, o sea, eleva mi ansiedad. Vayamos a lo micro. ¿Qué le podemos recomendar a ese oyente que hoy su nivel de estrés es mayor? Sí, eh, como decía al inicio, el cerebro sirve para navegar realidades. Así que yo le recomiendo a la persona que está afectada, a todas las personas, de hecho, que reflexionen muy particular y detalladamente sobre su situación. Eh, Descifrar qué yo estoy viviendo y qué me está afectando me pone el problema por delante para entonces yo poder saber cómo abordarlo. Si yo no puedo abordarlo solo, tengo que buscar a alguien que me oriente y que esté cercano a mí, que entienda lo que yo estoy viviendo para juntos abordarlo. Ahora, buscar abordajes comunes implica que tengo que juntarme con personas que tienen buena intención para sobrepasar la situación y personas que saben qué están diciendo y qué están haciendo, que tienen argumento. Si yo estoy en una situación y no puedo movilizarme, pregunto a mis compañeros cómo se movilizan ellos. Si no me puedo movilizar, consulto con la empresa para saber qué ellos recomiendan. Tengo que buscar una solución en forma conjunta y consensuada a base de buenas intenciones y buenos argumentos. Y no juntarme con aquellas personas que transmiten información falsa y que tienen intenciones simplemente de alarmismo y amarillismo o de lo que salen a incendiar cosas y hacer cosas nefastas sin ningún fin. Otra cosa que también voy a recomendar a las personas que están ansiosas, porque son partes de los que dejaron que todo esto ocurriera y que no sean pasivas. Si ustedes no quieren vivir situaciones de ansiedad, tuvieron que haber sido activos hace muchísimo tiempo para ser precavidos en cuanto a cómo eligen a las personas que los gobiernan, para tener ahorros, para saber con quiénes se juntan, qué noticias leen, qué noticias no leen. Hay que ser muy activos y reflexivos. Así que le recomiendo a la población es justamente eso, que se activen en busca de entender la situación que atravesamos y juntarse con aquellas personas que con buena intención y buen conocimiento puedan ayudarnos a salir adelante. A propósito de eso, doctor Moreno, hay un tema que no podemos soslayar teniendo la oportunidad de conversar con el doctor Rogelio Moreno. Esta crisis ya lleva, creo que son 3 personas fallecidas. Eso es una desgracia y es un luto para la sociedad entera. No para unos Sí, sí, para otros no. Lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, donde ya 3 personas han perdido la vida y de la forma en que la han perdido, un demente matando a 2, otro atropellando a otro, pero no sé si el doctor Moreno, pero por mi lado, yo esto lo estaba viendo venir, porque la situación se estaba tensando, 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 y veo las imágenes que nos llegan desde la provincia de Chiriquí, de Tierras Altas, de Boquete, de Orconcito, donde hay, cada día que pasa se tensa más y la confrontación se aproxima cada vez más, la confrontación gente contra gente, cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera, y de manera violenta. Eh, Pareciera que en el escenario que tenemos, caminamos hacia allá. Y eso, hasta donde yo puedo entender, no resuelve nada. No resuelve, o sea, el que se produzca una confrontación, como se dice retóricamente, de pueblo contra pueblo, yo digo simplemente gente contra gente, no lleva a ningún resultado bueno, creo yo, pues, porque la violencia no genera resultados buenos, ninguna. sí, la pregunta es compleja, es interesante porque tenemos que definir qué es violencia, ¿no? Pero, y es gente contra gente, ciertamente. Desafortunadamente, los grupos que generan todo esto son tan minúsculos, son tan poquitos. Vemos en las redes cómo solicitan estos grupos minúsculos, Suntrax, quizás otras comunidades, otras agrupaciones, que dejen la violencia, que entiendan el concepto, que entiendan lo que está ocurriendo, que entiendan la necesidad que tenemos como sociedad grande. En la medida en que no van entendiendo, ciertamente las reacciones van aumentando. Esto es biológico, esto es orgánico. Y entre menos entienden, más suben tus reacciones y más tus necesidades de defensa.
Y la violencia que a veces vemos, en el fondo, es a veces una defensa y puede ser necesaria. Eh, esto es un poco controversial lo que estoy diciendo, pero si el individuo que tengo enfrente no es capaz de realmente coordinarse conmigo y me sigue violentando, tendré que subir siempre un tono más por encima a ver cómo yo protejo y defiendo el bien mío y el de muchos ante la incongruencia y el actuar emocional y reflexivo de algunos pocos. No es que estoy promoviendo la violencia, pero entiendo cuando la violencia ocurre ante ciertos grupos, y no lo quiero llamar como violencia, es cuando una reacción con fuerza tiene que darse. Muchas veces creo que si no se da, es justamente donde esas personas también se aprovechan, porque no subimos con contundencia a veces detenerlos, con el volumen que a veces sea necesario. ¿Cómo hacemos en el caso de los periodistas, doctor, que tenemos que absorber toda la información que está pasando en el país? Nos pasaba con el tema de la pandemia. O sea, yo era una de las que me deprimía y me daba de todo cada vez que escuchaba la cantidad de gente afectada por el COVID, la cantidad de muertos. Y ahora todo lo que pasa en la vía, no sé, tengo el presentimiento de que en algún momento va a pasar algo similar a lo que pasó en Chame, porque veo que hay una tensión muy grande, como la que explicaba el profesor. O sea, ¿cómo manejamos nosotros? Y yo creo que eso no saben, nos pasa a nosotros, le pasa al resto de la ciudadanía que se la pasa viendo redes sociales permanentemente y ve lo que nosotros también estamos viendo. Ciertamente ustedes están expuestos en la línea de enfrente y al manejar tantos eventos y tanta información de primera, y ustedes luego nos lo transmiten a nosotros, son ustedes receptores de todas estas cosas y la reacción de ustedes debe ser muchísimo mayor de los que estamos por detrás. Eh, la respuesta vuelve a ser la misma de siempre, unidos, conversen entre ustedes, intercambien perspectivas, porque a veces el miedo que yo tengo, alguien que está justo al lado mío, en la misma situación, no lo tiene tanto. Y ese intercambio es el que es útil para saber cómo abordar y cómo entender lo que tenemos enfrente. Hay veces en que no es posible evitar un buen grado de atención simplemente porque estamos viviendo una situación apremiante y crítica. Pero otra vez, cuando es en conjunto, cuando intercambio con otros, me sé cuidar, sé descifrar, sé entender para moverme con la menos ansiedad que pueda ser posible. Afortunadamente, los incidentes como el de Chame no son la norma ni por lejos. Así que ese es un asunto que hay que saber. Pero también hay que saber que ciertamente puede haber otra persona muy vulnerable a que estos eventos la desestabilicen. Eh, Así que hay que tener precaución. Y todo esto es lo que hay que saber. Comunicarnos y saber todo esto todo el tiempo. Y los periodistas es este intercambio de información entre ustedes con buena intención y con argumentos de lo que se están intercambiando. Eso es lo que nos vuelve otra vez a salvar de, de lidiar las ansiedades que esto nos genera. Veía Doctor, y aquellas personas que están en solitario, porque no tienen compañía o están aislados por X o Y motivo, ¿cómo sobrellevar esos temas de ansiedad y en esos tiempos de crisis? Claro, eh, estos son los que realmente tienen problemas mentales muchas veces. Por eso en otros países le están dando muchísima importancia a la soledad. Y de hecho, en las notas de suicidio, lo que más se apunta es que la persona se sentía solo. Así que decirle a una persona que se siente sola, que busque, es parte, pero más que todo es nosotros ver si podemos detectar a aquellos que están solos y acercarnos. Eso también es otra gran maniobra que nuestra solidaridad, nuestra compasión humana nos permitiría hacer es, si vemos a alguien que está solo, que se está aislando, acerquémonos a ellos para que forme parte del engranaje y buscar solución juntos, que no se quede aislada, porque si no, va a ser peor. Y en el caso de la gente que pasa horas de horas en un tranque, y hay unos que días, por ejemplo, la gente de Chiriquí, los camioneros centroamericanos que este fin de semana hicieron un video pidiendo que por favor ellos quieren regresar a su país, no tienen plata, no tienen cómo asearse, no tienen, o sea, no tienen qué comer. O sea, qué se le puede recomendar a esa gente? Eso debe ser una cosa, pero terrible. Yo estuve en un tranque de 7 horas, doctor, el fin de semana pasado y sentía que me iba a volver loca. Ahora imagínese esa gente que tiene ya 20 días ahí Sí, parado, pues. es una situación horrible en donde igual vuelve a ser la misma respuesta, es juntarnos, ¿no? El que está en 7 horas en el tráfico, pues, le voy a decir a que llame a alguien, que se comunique con alguien. Eh, me hiciste pensar en estas personas que migran y que
pasan por la selva, la razón que lo logran es porque están juntos y son varios. Así sea que estén en situaciones tan miserables, el sabernos juntos es lo que nos lleva al siguiente paso con un poco de esperanza, porque hay unos cuantos que están caminando y yo voy a seguir con ellos. Así que a estos camioneros que se han quedado atascados, juntarse, hacer videos, justamente lo que los ayuda. Transmitir lo que están atravesando para ver si otro grupo, como ustedes periodistas, se conduelen, transmiten la noticia y hay algún tipo de reacción. Eso es lo que nos mantiene andando, eso es lo que nos mantiene en movimiento hacia una solución. Pero ¿hay ansiedad? Sí. Dar alguna recomendación para que no tengan ansiedad sería absolutamente incongruente. Si la situación es totalmente preocupante y esas reacciones humanas son muy naturales y convenientes, de hecho, para entonces buscar la ayuda. Así que Lo que está juntémonos. pasando ahorita pudiera llevarnos a futuro, a corto plazo, quizás tener más personas con problemas de salud mental de las que tenemos en este momento. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que finalmente estas manifestaciones que tanto nos van a afectar y nos están afectando y que desafortunadamente va a tener sus víctimas colaterales y directas también, eventualmente nos va a coordinar mejor a mediano y largo plazo. Yo pienso que todo esto eventualmente nos puede coordinar mejor. Cuando ocurren situaciones de este nivel de crisis, de este nivel de caos, que nos obligan a salir, a juntarnos, a comunicarnos tanto, calibran mucho nuestra capacidad de convivencia social. De hecho, uno de los problemas que Panamá ha tenido es que hemos sido bastante pasivos y tranquilos, ingenuos. Aquí en Panamá no pasan ni catástrofes naturales, nunca hemos tenido una guerra civil que nos junte, que nos calibre. Así que como que no tenemos mucha experiencia, por decirlo de esa forma, ante un proyecto de vida nacional. Estas manifestaciones, tal y como fue también la época de la cruzada civilista, son momentos de crecimiento, en donde eventualmente podemos aprender a calibrarnos. Bueno, Así que esa es mi anticipación, que más bien, desafortunadamente estamos en momentos de crisis y de ansiedad, es seguirnos apoyando, pero yo creo que pasamos esto y espero que como sociedad sí podamos aprender. Sí. bueno, como decía el doctor Rogelio Moreno, como siempre, nos ayuda un poco a entender la situación humana por la cual se atraviesa en momentos determinados. Tiene la gentileza también de compartirnos algunas reflexiones y consejos de, bueno, cómo administrar la situación, pero como lo sabe él y lo sabemos todos también, aquí ahora mismo somos 5 personas y no necesariamente frente a un mismo hecho los 5 vamos a reaccionar igual, ¿no? Ujú. Eh, cómo administrar la situación de tensión, de nerviosismo, de preocupaciones, etcétera, para sobrellevar mientras esto se resuelva, que algún día tendrá que resolverse en una dirección u otra, pero que lo que hay que evitar a toda costa, y ojalá así sea, evitar a toda costa, llegar a ese punto de ebullición donde el uno se entra a golpes con el otro, o a machetazos, o a tiros, o a lo que fuere, porque la vida de un ser humano vale mucho más que todo lo que se está debatiendo. O sea, la vida de un ser humano, ¿cómo le pones precio a eso? Vale más que todo. Entonces, hay quienes opinan de una manera, hay quienes opinan de otra. Algún día esto se tiene que dirimir y buscar fórmulas de solución. Dice el doctor Moreno, bueno, apóyate con el que tienes al lado, apóyate llamando a este, trata de identificar la manipulación, trata de identificar la desinformación, que tal vez, lamentablemente, ¿no? Las cosas buenas del Internet, pero las cosas malas que nos trae el Internet también. Lo bueno, no hay control de la información o no hay monopolio de la información. Lo malo es que hay gente que desgraciadamente se vale esto para fomentar el desasosiego o fomentar la desinformación. No hay peor cosa en situaciones como esta que la desinformación. Pero bueno, Así es, así es. doctor Rogelio Moreno, muchas gracias, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Saludos, buena Luego. mañana. Gracias, igual.